Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy es una noche muy especial porque nos acompaña un historiador, un investigador que nos va a poder ayudar, creo, a comprender un poco más acerca de un tema que nos angustia, nos conmociona, que es Israel. Bienvenido, Rafael Winter. Bienvenido, Rafael, de nuestro vecino país de Uruguay. Gracias porque sos una persona sumamente ocupada y has tenido, digamos, el beneplácito de poder acompañarnos en un momento tan difícil como el que estamos viviendo y que nos vas a ayudar a clarificar, a comprender, creo, muchas cosas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, licenciada Susana Rasinski, Shabbat Shalom, Shavua Tov, y muchísimas gracias por darme la posibilidad de compartir contigo y con los escuchas este tan prestigioso programa, y realmente te agradezco mucho la posibilidad que me das, y especialmente en esta época tan compleja que está viviendo el Estado de Israel y el pueblo judío todo, en fin, de la que esperemos salir de la mejor forma posible para todos, lo antes posible, valga la redundancia. Nuevamente, muchas gracias. No, pero además creo que es importante en momentos que todo el mundo opina, todo el mundo habla y no se conoce realmente la historia. Y vos sos un especialista, un investigador. Y entonces, cuando te escuché en Radio Sefarat, que yo he estado también, la verdad que me pareció, estuviste en Hanukkah, y donde de alguna manera me hizo pensar, lo hablé con nuestro amigo Jorge Schneiderman, esta importancia de que Freud también habla, ¿no? De recordar, repetir y elaborar. Y vos hablás pasado, presente y futuro con un signo de interrogación. Entonces vamos a comenzar un poco. ¿Qué significa pueblo de Israel? Mira, antes de ir, por supuesto, a la respuesta, quisiera leer, me va a llevar un minutito, algunos párrafos de la Declaración de Independencia del Estado de Israel, que son muy, muy ilustrativos y que obviamente van hacia el pasado, pero nos ayudan a comprender el presente y quizás también el futuro. Leo simplemente algunos párrafos. Dice así: Eretz Israel fue la cuna del pueblo judío. Aquí se forjó su identidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí logró por primera vez su soberanía, creando valores culturales de significado nacional y universal, y legó al mundo el eterno libro de los libros. Luego de haber sido exiliado por la fuerza de su tierra, el pueblo
le guardó fidelidad durante toda su dispersión y jamás cesó de orar y esperar su retorno a ella para la restauración de su libertad política. Impulsados por este histórico y tradicional vínculo, los judíos procuraron en cada generación restablecerse en su patria ancestral. En los últimos decenios retornaron en masa. Y después me salté algún párrafo, dice, en el año de 5657, 1897, respondiendo al llamado del padre espiritual del Estado judío Teodoro Herzl, se congregó el primer congreso sionista que proclamó el derecho del pueblo judío a la restauración nacional en su propio país. Este derecho fue reconocido en la Declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917 y reafirmado en el mandato de la Liga de las Naciones, que específicamente sancionó internacionalmente la conexión histórica entre el pueblo judío y Eretz Israel y al derecho del pueblo judío de reconstruir su hogar nacional. Este derecho es el derecho natural del pueblo judío de ser dueño de su propio destino con todas las otras naciones en un Estado soberano propio. No por casualidad, Susana, se reitera en varias ocasiones la expresión pueblo judío. Y sí, los judíos somos un pueblo que remonta su antigüedad a la época bíblica, que se fue formando obviamente de a poco a partir del patriarca Abraham en la tierra llamada Canaán. La tierra de Israel tuvo distintos nombres. En relación a lo que estamos hablando, no, a mí en lo personal no me es muy relevante si Abraham llegó a la tierra de Israel, Canaán, por promesa divina o por otro motivo. Lo que importa es que el pueblo judío está instalado hace miles de años. Obviamente, al principio fueron familias, clanes, tribus. Hay muchos investigadores, historiadores que dicen de que la nación judía se forjó en la dureza de la esclavitud de Egipto y a partir de ahí, de la esclavitud de Egipto y de la salida de Egipto bajo la conducción de Moisés, es que los judíos se van transformando en un pueblo. Dicho sea de paso, en aquellos remotos tiempos bíblicos, el término judío no era común, se hablaba de hebreos o de Bnei Israel, los hijos de Israel. El término judío viene muy posteriormente, cuando, como consecuencia de la destrucción, queda como tribu sobreviviente la tribu de Yehudá, y ahí de Yehudá viene el término Yehudim o judíos. Antiguamente eran hebreos o Bnei Israel, los hijos de Israel, pero el pueblo se va formando, se va consolidando, especialmente a partir de la época de la esclavitud de Egipto y luego de salir de Egipto bajo la conducción y la guía de Moshe. Y siempre se habló de los judíos en términos de pueblo. O sea, el concepto Israel, como te decía, digamos, cuando hablamos de la sugerencia de temas, Israel obviamente es un concepto muy amplio, va más allá de un estado. Vos tenés, por ejemplo, Eretz Israel, la tierra de Israel, Am Israel, el pueblo de Israel, Medinat Israel, el estado de Israel, bajo el común denominador de Israel. Am Israel, el pueblo de Israel o el pueblo judío. Se fue consolidando como cualquier otro pueblo, obviamente con el paso del tiempo. Esto no fue de un día para el otro, pero ya de épocas antiguas podemos hablar de un pueblo judío, el pueblo de Israel. Y un detalle no menor, que se menciona en la Declaración de Independencia, que creo que es un documento extraordinario. El Estado de Israel que tenemos hoy
actualmente, el que nació en 1948, no es el primer Estado judío en la historia. Quienes no conocen la historia, y no todos tienen por qué conocerla, por supuesto, a lo mejor pueden suponer, ¿y qué hacen los judíos en la tierra de Israel a partir de 1948? 1948, sí, es el año en el que las Naciones Unidas, en realidad unos meses antes, en la resolución 181 de la Asamblea General, reconoce nuestro derecho sobre esa tierra, y 1948 es que se proclama la independencia. Pero eso cae en un trasfondo, eso no cae en el vacío, eso tiene que relacionarse con miles de años de antigüedad. Hubo un primer Estado judío en la época de los reyes, David y Salomón, Shlomo, que fue destruido más adelante en el 586 antes de la Era Común, por los babilonios, cuando el país ya estaba dividido en Israel, el reino de Israel y el reino de Judá. O sea, ahí fue la destrucción del primer Estado judío, simbolizado en la destrucción del primer templo. Pero, ¿qué significa eso? Que había un Estado judío ya hace más de 2500 años. Después se retornó, los que vuelven de Babilonia, Esdras, Nehemías, más adelante vienen los macabeos, se reconstruye el segundo templo, por supuesto que estoy resumiendo muy en resumen, valga la redundancia de la historia, y se vuelve en la época de los macabeos a tener nuevamente un Estado muy efímero, por distintas razones, también por luchas internas. En fin, ese es un tema también, como muchas veces las luchas internas dentro del pueblo judío provocaron desastres. No solamente las luchas internas, pero las luchas internas han tenido mucho que ver hasta el día de hoy. Tuvimos un segundo estado efímero en la época de los macabeos, y este fue destruido por los romanos. Y estuvimos 2000 años sin tener un estado propio. Pero lo notable del caso es cómo, dos cosas notables. Uno, siempre siguieron habiendo judíos en la tierra de Israel. Más, menos, muchos, pocos, en algunas épocas un número bastante limitado. Nunca dejó de haber judíos en la tierra de Israel. Y por sobre todo, la fidelidad que el pueblo judío le rindió a la tierra de Israel y al Estado de Israel que había desaparecido, la fidelidad que le rindió durante casi 2000 años, el recuerdo, la memoria por ese Estado desaparecido y por la tierra de Israel. Y como decíamos también en su momento, muchas de las tradiciones y costumbres del pueblo judío, muchas de las tradiciones y costumbres que practicamos, ya sea quienes son más religiosos o menos religiosos, no importa, tienen que ver con la tierra de Israel y el Estado destruido. Es decir, no solamente recordamos el Estado en el corazón, sino, digamos, en la práctica, mediante tradiciones y costumbres hasta el día de hoy. Claro, por eso justamente yo te iba a preguntar, ¿por qué las costumbres del pueblo judío tienen que ver con la tierra, que tiene que ver con lo que vos estás diciendo? Pero ¿cómo eso construyó una identidad judía? O sea, ¿cómo las costumbres construyen la identidad como de una persona, de un pueblo? Pero en este caso, por toda esta historia que tiene que ver con la tierra. Exactamente, porque es absolutamente inconcebible la historia del pueblo judío sin tener en cuenta la centralidad de la tierra de Israel y por lo tanto del Estado de Israel. Es absolutamente inconcebible. O sea, la tierra de Israel, y de vuelta, en la tierra se formó el Estado, el primer Estado, el segundo y el tercero que tenemos hoy, que lo que existe hoy es el tercer Estado judío en términos históricos, no es un detalle menor, no es el primero, no es el segundo, es el tercero,
pero la historia del pueblo judío, sin entender la centralidad de Israel, es inconcebible. Por eso, obviamente, las costumbres, las tradiciones, varias se basan en la Torá, otras son posteriores, obviamente tienen que ver con la tierra de Israel, que es parte esencial de nuestra identidad. Entonces, cuando hablo de la tierra de Israel, obviamente, Jerusalén ocupa un lugar central, la destrucción del templo que ya no está ocupa un lugar central, un montón de tradiciones y costumbres que hacen a nuestra identidad y que se basan en la tierra de Israel. A modo de ejemplo, que seguramente más de uno conoce, en la ceremonia de casamiento judío, cuando termina la ceremonia de casamiento, el novio rompe un vaso, una copa, recordando la destrucción del templo de Jerusalén, por ejemplo. Varias de las oraciones que decimos, las decimos mirando en dirección a Jerusalén. Hace pocos días celebramos una festividad que no es de las más conocidas, que es Tu Bishvat, que se conoce como el Año Nuevo de los Árboles, y recuerda obviamente lo que tiene que ver con la naturaleza en la tierra de Israel. Pesaj, Shavuot y Sukkot, las tres festividades de peregrinación, recuerdan cuando antiguamente se peregrinaba desde cualquier lugar del mundo donde hubiera judíos, y obviamente también de Israel, a Jerusalén. Y hasta hoy se le llama Shloshet HaRegalim, tres festividades de peregrinación. Tenemos un día de ayuno, tenemos varios, pero tenemos un día de ayuno como Tisha B'Av, el 9 del mes de Av, que recuerda la destrucción de los dos templos de Jerusalén en el mismo día o alrededor del mismo día, no importa, en años distintos, más allá de otras desgracias o catástrofes que nos ocurrieron en ese día o alrededor de ese día en distintos años. Es decir, y hay por supuesto muchas tradiciones y costumbres más que hacen a nuestra identidad y que tienen que ver con la tierra de Israel y el Estado de Israel. Por lo que dije antes, es inconcebible conocer o comprender, mejor dicho, la historia del pueblo judío sin entender la centralidad que ha tenido y que sigue teniendo la tierra de Israel y el Estado, independientemente de cómo cada judío se vincule a la tierra o al Estado. Y por eso buena parte de nuestras tradiciones y costumbres tienen que ver con eso. Ni que hablar la mención que en nuestras fuentes, en la Biblia, en el Tanaj, en el Talmud y en muchas otras fuentes posteriores, la cantidad de veces que se menciona la tierra de Israel, Jerusalén, en fin, y todo eso es fundamental a los efectos de nuestra identidad. Todo hace a nuestra identidad, y gracias a la memoria del pueblo judío, gracias al recuerdo del pueblo judío, de lo que nos ocurrió hace miles de años y la fidelidad que se mantuvo en el recuerdo de la tierra de Israel y el Estado desaparecido, y mediante la práctica de las tradiciones y costumbres, y bueno, eso hizo fundamental de que el Estado de Israel renaciera nuevamente en 1948. Está claro que sin recuerdo, sin memoria, no hubiéramos tenido nuevamente el Estado de Israel. Por lo cual, todo de una forma u otra se relaciona. La tierra de Israel, el Estado de Israel, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Hay quienes a veces intentan como que separar tradición, sionismo, tierra, Estado. De una forma u otra, todo es parte de lo mismo. Y no se puede comprender el Estado de Israel y su existencia sin pasar por la historia, por el pasado, por el recuerdo, por la fidelidad y por la memoria. Es que además creo, ¿no?, como psicoanalista y como lo que decía Freud,
que también él se basó en muchas cosas del Talmud, y cuando escribió el artículo Recordar, Repetir y Elaborar, ¿para qué nos sirve la historia? Para entender el presente. Entonces uno se pregunta, vos dijiste muy bien, Rafael, que a veces las peleas internas a veces destruyen un pueblo, ¿no? Como en este momento que también hay conflictos internos y donde de alguna manera lo que une más a todos es mantener Israel, ¿no? Aunque no estén de acuerdo con ciertas políticas. ¿Por qué te parece a vos como historiador que sos, ¿no? Que es tan importante el pasado por todo lo que vos dijiste para entender el presente, pero cómo se repite en la historia, ¿no? Que no se permite que los pueblos tengan su lugar y su espacio. Mira, yo Porque creo que acá, sí, siempre decime. respetó también otros pueblos, como pasa en este momento, ¿no? Que hay árabes dentro de Israel que hace años, o sea, ¿no? Que estudian, que trabajan, que van a los hospitales, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo de alguna manera en estos días las Naciones Unidas permitían llevar cosas a los niños palestinos, pero no a los niños de Israel, ¿no? Es decir, digamos, ¿no? Para que la audiencia, vos sabés que es una audiencia que lo ve esto mucha gente después del programa y que lo ve gente de Europa, pero también lo ve gente de Israel, ¿no? Y también lo ve gente de Marruecos, a ver, gente de España como gente de Latinoamérica. Entonces yo creo que es muy importante todas las investigaciones que vos hacés y que vos conocés, ¿no? Como vos dijiste, la historia nos muestra que hubo otras veces la fundación del pueblo de Israel y la importancia de la tierra para la identidad del pueblo, ¿no? ¿Cómo Sí. ves esto? O sea, a lo largo de todos tus estudios, ¿no? La importancia del pasado para el presente. ¿Cómo ves el presente y cómo ves también qué es lo que podés aportar con tus conocimientos? Mira, Susana, dijiste muchas cosas y todas ellas muy, muy importantes. Me voy a referir a algunas, tratando de ser, hasta donde se pueda, lo más objetivo posible. Sí, además yo te quiero aclarar algo, Rafael, porque es la primera vez que estás en el programa. Acá es un programa de difusión del psicoanálisis y de la cultura. Yo lo que no tolero, no acepto como persona, mucho menos en un medio de comunicación, los dogmatismos y los fanatismos, porque eso clausura el pensamiento y la libertad. Y toda la gente que ha estado acá siempre lo que agradece es que justamente no caer ni en partidismos ni en fanatismos. O sea, eso lo aclaro porque la gente que me conoce sabe que no es una cuestión solamente declamatoria, ¿eh? O sea, cuando la gente empieza a hacer fanatismos o partidismos, no es un programa para eso. Para mí es un medio de comunicación. Y como tal, tiene que ser humanista y universal. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Quien me conoce sabe, soy contrario a todo tipo de dogmatismo y fanatismo en cualquier materia, por decir así, y obviamente materia de religión, ni que hablar. El dogmatismo y el fanatismo han traído y siguen trayendo muchas catástrofes desde, digamos, de épocas inmemoriales. Y afuera de ser sinceros, lamentablemente también dentro de nuestro pueblo,
que en muchos aspectos realmente ha sido y es un ejemplo, en muchos aspectos, hasta el día de hoy, el pueblo judío y el Estado de Israel, pero no somos ajenos, por lo menos en algunos sectores, a dogmáticos y fanáticos que nos hacen daño. Le hacen daño al pueblo judío y le hacen daño al Estado de Israel. Probablemente nuestros fanáticos y dogmáticos sean en cantidad menos que lo que pueden ser en otras religiones o países o pueblos, pero igualmente nos hacen daño. Y yo coincido contigo en la línea de judaísmo humanista, en lo que me es personal, una línea de judaísmo tradicional, tal como yo entiendo la tradición judía, y humanista. No se puede sacar, no se puede extraer el humanismo del judaísmo. Si sacamos el humanismo del judaísmo, judaísmo sería sinónimo de ritualismo, y yo no estoy de acuerdo con eso. Si bien los ritos son importantes, pero judaísmo no es sinónimo de ritualismo, como lamentablemente algunos dogmáticos o fanáticos lo quieren hacer ver. El judaísmo, la esencia del judaísmo que yo entiendo, es el humanismo, son las leyes sociales de la Torá, es el judaísmo de los profetas, que yo creo que entendieron el mensaje de la Torá mejor que nadie. La esencia del judaísmo es el amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el amarás al extranjero porque extranjero fuiste en tierra de Egipto. Algo de eso se leyó en la Parshá, en la sección de la Torá Mishpatim de hoy de mañana. La esencia del judaísmo es lo que dijo Hillel: no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Yo creo que, digamos, la esencia del judaísmo pasa sobre todo por lo humano, sin minimizar los ritos, pero judaísmo... Pero además, sí. Mira, nosotros tuvimos un programa donde estuvo una filósofa, Alejandra Tortorelli, y un colega que también es judío, Renato Streisner, y hablábamos, entre otras cosas, de la importancia del otro, y nombrábamos a Martin Buber, ¿no? Es decir, somos a partir del otro, no podemos sin el otro. El tema es cuando solamente existo yo, y para existir yo tengo que destruir al otro. Entonces creo, por eso cuando me hablaron de ti y la gente me conoce, y toda la gente que he conocido de Uruguay, excelente. Realmente ya les dije que voy a ir a Uruguay, porque toda la gente, desde la directora de... no me está la hora. ¿Dónde está? Bueno, ya me va a salir. Rita Vinokur. Vinokur, del Centro Recordatorio del Holocausto. Rita Vinokur, como Mauricio Sileniak, Raquel, bueno, mucha gente, porque se van a enojar que no nombro a todos. Toda la gente justamente muy humana, muy persona. Entonces, para mí eso es lo más valioso. Por eso también te convoqué a ti, porque sos un estudioso y sos humanista. Así que te seguimos escuchando para seguir aprendiendo. Muchas gracias, Susana, por tus palabras. Bueno, mencionaste unos cuantos compañeros que son realmente grandes valores de cada uno en lo suyo, en su ámbito, grandes valores de la comunidad judía uruguaya. Agrego, por supuesto, a Jorge Schneiderman, el psicólogo, y por supuesto varios otros más. Mencionaste... Hay varias personas. Está Miguel también. Mucha gente. Ni que hablar. Mencionaste recién al pasar, y obviamente un tema nos lleva al otro. Mencionaste al pasar a un personaje que yo admiro, que es el pensador y filósofo Martin Buber, que yo creo que, digamos, es de lo más grande que ha dado el pueblo judío en los últimos 150 años. Realmente un personaje singular. Ojalá que hubiera muchos Martin Buber, o por lo menos algunos, también en el pueblo judío y en distintos pueblos del mundo. Martin Buber sintetizaba su filosofía en una palabra: el diálogo, el yo y tú. Realmente un personaje
extraordinario que debería ser... Hablamos del yo y el tú. Exacto, debería ser Martin Buber más estudiado y más conocido a nivel de filosofía general y también del pensamiento judío entre los alumnos y los chicos judíos. Un personaje empático, un personaje que apuntó al diálogo, ya sea con árabes, con cristianos, en fin. De vuelta, lamentablemente han habido pocos, muy pocos como él, un personaje extraordinario, y si hubiera varios Martin Buber en el mundo estaría mejor. Pero vuelvo un poco a lo que dijimos antes, donde intento ser objetivo. El pueblo judío, desde sus orígenes, y yo creo que quizás lo más importante es que después de 4.000 años de una historia muy difícil, muy azarosa, realmente el pueblo sigue existiendo y fue capaz, después del peor cataclismo que tuvimos, que fue la Shoah, fue capaz de reconstruir su Estado. Pero el pueblo judío también casi de los orígenes fue un poco una casa dividida, que es uno de los temas que yo había sugerido precisamente por polémico o por realista. Y cuando digo una casa dividida, me refiero obviamente de que la Torá y las fuentes judías dan para una libre y distinta interpretación. Y está bien, pero una cosa es eso y otra cosa es, digamos, combatirse a veces los unos a los otros. Nuestros sabios de la época del Segundo Templo tuvieron la suficiente autocrítica como para reconocer de que el Segundo Templo cayó no solamente por culpa del Imperio Romano, por supuesto que sí, sino también por las disensiones internas entre los propios judíos. Ellos hablaron de que el Segundo Templo, cayó por sinat hinam, es decir, odio gratuito entre hermanos, más allá del poderío romano. Y yo creo, trasladando, digamos, la historia al día de hoy, de que si bien hemos aprendido muchas cosas de la historia, hay cosas que no hemos aprendido totalmente. O sea, por un lado... Un segundo, Rafael. Sí. Hay un punto importante que se une el psicoanálisis con la historia, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos identificación. ¿Por qué nos identificamos con el agresor? ¿Por qué si sabemos que eso no se hace, lo volvemos a repetir? Esos temas justamente, ¿no?, del psicoanálisis. Vos dijiste muy bien, no aprendimos. Entonces, ¿por qué no se entiende que tiene que haber diferencias, aceptar al otro con sus diferencias? Recién decíamos, somos un todo. El tema es, ¿por qué tiene que haber uno u otro? A ver, justamente, ¿no? No conformar. Y ahí cuando el pueblo, algunos del pueblo, se identifican justamente con la destrucción, con el odio, con la violencia, ¿no? ¿Cómo podemos compartir? Y compartir significa con el otro y somos diferentes. Y eso cuesta, ¿no?, en un grupo. Exacto. Yo creo, de vuelta, sin querer irme a un extremo, o sea, han habido épocas, por supuesto, ya sea en los países de la dispersión, como digamos en el Estado de Israel también, donde más allá de las diferencias, nos hemos unido muchas veces ante el enemigo común. O sea, no digo que sea una constante histórica el hecho de haber estado siempre divididos y no aceptar al otro entre nosotros, pero lamentablemente muchas veces ha ocurrido hasta el día de hoy el hecho de que, en lugar de ver de que el judaísmo, por ejemplo, es algo plural, donde perfectamente las diferencias nos pueden enriquecer
y nos enriquecen, en lugar de verlo así, lamentablemente muchas veces, en distintos momentos, no siempre, pero también ocurre hoy en el Estado de Israel, ha ocurrido, digamos, en el último tiempo, ha ocurrido varias veces, y también en comunidades en la diáspora. En lugar de ser uno más el otro, es uno u otro, y no tiene por qué ser así. Yo en lo personal me identifico con la línea, digamos, dentro del judaísmo, con la corriente masortí, con la corriente tradicional, pero que antes se llamaba conservadora, hoy en día masortí tradicional, pero de lo que es la orientación humanista secular, yo, por ejemplo, extraigo muchas cosas que a mí me enriquecen. Del judaísmo reformista también, de determinados aspectos del judaísmo, de lo que es la orientación ortodoxa, de vuelta, sin llegar al dogmatismo, sin llegar al fanatismo, lejos de eso, pero también, o sea, ¿por qué no? Todos, digamos, de una forma u otra, han contribuido y todo suma. Entonces, si yo puedo aprender algo que me enriquezca, más allá que mi paradigma es o Martin Buber o el rabino Abraham Yoshua Heschel del movimiento masortí, fallecido hace 50 años, masortí. Pero más allá de la línea con la que me identifico, ¿por qué no puedo tomar lo mejor del humanismo secular, también de determinados sectores de la ortodoxia religiosa, digamos del judaísmo laico, de los reformistas? O sea, cada sector del judaísmo tiene algo para aportar. Y yo creo que es importante, digamos, ver el común denominador que todo nos enriquece y por sobre todo algo que a veces hemos aprendido, pero muchas veces no, que lo que nos une debería ser o es más importante que aquello que nos divide. De vuelta, dejo de lado a los fanáticos y a los dogmáticos, pero el pueblo judío, lo que nos une, la base común, debería ser más importante que aquello que nos divide. En esa línea me considero y en esa línea estamos. Y bueno, buscar la unión del pueblo judío, unión dentro de la diversidad, unión dentro de la diversidad. Creo que es lo que hemos tratado de hacer a lo largo de la historia, a veces con éxito, a veces sin éxito, y tenemos que seguirlo de una forma u otra tratando de conseguir. Ben Gurión fue de aquellos judíos sumamente inteligentes que dentro de su línea sionista secular, Ben Gurión era absolutamente secular, pero era un estudioso. Se dio cuenta y sabía que, digamos, podía aprender mucho y aprendió mucho también de la Biblia, tal como él la entendía, y buscó, digamos, una contemporización, que no fue fácil, con los ortodoxos sionistas de su tiempo. Hoy en día las cosas cambiaron, esto nos llevaría a otro tema. Hoy en día la ortodoxia no sionista en Israel es muchísimo más numéricamente más amplia que la ortodoxia sionista. Esto nos lleva a otro tema. Pero Ben Gurión fue de aquellos que trató de buscar la unión dentro de Israel y con el pueblo judío, más allá, digamos, de las diferencias, unión en la diversidad. El pueblo judío es un caso muy especial. Yo creo que, digamos, en algunos aspectos es maravilloso lo que este pequeño pueblo ha aportado objetivamente a la humanidad durante miles de años. Realmente es impresionante, pero también creo que hay cosas que tenemos que aprender de otros y no hemos aprendido o asimilado totalmente nuestro pasado. Quien olvida su pasado está condenado a repetirlo, dice el dicho popular y muy, muy conocido. Y vuelvo a decir, hay cosas que nos han pasado no necesariamente por nuestra responsabilidad, pero hay otras que lamentablemente sí.
y tenemos que aprender de todo eso para poder seguir adelante. De todas formas, 4.000 años de existencia del pueblo judío, que tuvo que pasar por infinidad de cosas, y pasamos por destrucción de los templos, y pasamos por las cruzadas, y pasamos por la Inquisición, y pasamos por expulsiones medievales, y pasamos por los pogroms de Khmelnytsky, y pasamos por todo tipo de antisemitismo, de todo tipo, y ni que hablar, pasamos por la Shoah, y hoy en día la catástrofe del 7 de octubre, que después de la Shoah es lo peor que nos ha ocurrido, y catástrofes locales, que si bien son locales afectan a todo el pueblo judío, como lo que ocurrió con la AMIA, por ejemplo. Y bueno, a pesar de todo, el pueblo sigue en pie y va a seguir en pie. Pero el asunto, por supuesto, es cómo asimilamos las lecciones de la historia y qué es lo que tenemos que hacer como pueblo judío para poder seguir adelante. Y eso es un poco nos lleva al futuro del pueblo judío. Yo en lo personal, humildemente, creo que un pueblo que existe hace 4.000 años como el nuestro, va a seguir existiendo. El asunto es cómo, obviamente, y para que el pueblo siga existiendo, obviamente tiene que seguir habiendo un Estado judío. Si bien durante 2.000 años nos ingeniamos, por decir así, para seguir existiendo como pueblo, venerando la tierra de Israel, recordándola, pero sin un Estado propio durante 2.000 años, es cierto, hoy en día yo realmente no concibo la existencia del pueblo judío sin el Estado de Israel. Yo no. Si al Estado de Israel le llegara a pasar algo, bueno, algo nos pasó el 7 de octubre, pero digo algo más catastrófico todavía, no, como Dios libre y perdón, ya es un conflicto casi mundial. O sea, a ver, todo lo que está pasando con los grupos yo creo que, digamos, la existencia del pueblo judío hoy en día claramente es paralela a la existencia del Estado de Israel, que forma parte, obviamente, esencial del pueblo judío. Pero eso ya nos llevaría, digamos, al futuro, y obviamente depende de muchas cosas, y también obviamente hay cosas que no dependen de nosotros. Estamos, digamos, en un mundo globalizado, donde, digamos, de alguna forma u otra, queriéndolo o no, todos dependen de todos. El Estado de Israel actual, de una forma u otra, depende mucho, por ejemplo, de los Estados Unidos. Es una realidad, para bien o para mal, para dar simplemente un ejemplo. Pero vuelvo a decir, después de 4.000 años seguimos en pie, y obviamente lo que pasó el 7 de octubre, sin duda que cambió la historia. Pero la historia sigue, va a seguir, y con ella, si Dios quiere, el pueblo judío. El asunto es cómo nos adaptamos a esta nueva realidad que a partir del 7 de octubre cambió radicalmente la historia, y que puede cambiar también la historia de la región y del mundo. Y si llegara a ser así, ojalá que sea para bien y no para mal, porque esto que estamos viviendo hoy, de lo cual somos tristemente contemporáneos, da toda la sensación que esto todavía da para mucho. Pero eso como que nos llevaría a otro tema, Susana. Sí, yo creo que vos dijiste, o sea, a partir del 7 de octubre, que bueno, pueden tomarse distintas explicaciones. Lo real es el sufrimiento de la gente y lo que pasa actualmente, ¿no? Los que tenemos familiares, los que tenemos gente amiga, alumnos, es decir, es permanente, pero no solo en Israel, porque no solamente en Israel hay guerra, pero el tema ¿cuál es? Vos dijiste recién, Israel depende de Estados Unidos. Geopolíticamente, ¿qué es lo que pasa? Yo me pregunto también, ¿qué pasa con la juventud que se muere todos los días en distintos lugares?
Porque esto también ha pasado en Rusia, que la gente joven ya no quiere más saber lo que quiere Putin. La gente quiere vivir en paz. Entonces, ¿el tema cuál es? Tanta lucha, porque realmente después del 7 de octubre, que fue siniestro, a mi modo de ver, ¿no? Porque yo lo he dicho el otro día en la radio Sefarad y en algún programa también de acá mío, que digamos muchas organizaciones de mujeres no salieron a hablar de las mujeres ni de los niños. Es como que por ahí, por un lado, se dice una cosa, pero después se hace otra. Es decir, se desmiente la realidad, ¿no? Y esto es gravísimo, a mi modo de ver, porque ahí se sigue repitiendo en base a la desmentida, ¿no? Se produce una escisión, decimos nosotros, una desconexión, y se ve una parte. Entonces, después del 7, donde la gente permanentemente va a la guerra está por todos lados, ¿no? Entonces, el tema es qué pasa con las familias, qué pasa con los chicos, con un montón de situaciones que se han vivido a lo mejor en otros momentos cuando los chicos se quedan sin familia, se quedan sin casa, se quedan sin nada, ¿no? Ya nosotros tenemos varios autores como Winnicott, Ferenczi, el mismo Freud que pasó las guerras, ¿no? O sea, las consecuencias de todo esto. Entonces, vos decís, el presente, ¿cómo lo ves? Mirá, Susana, nuevamente dijiste muchas cosas importantes que coincido. La guerra es obviamente la peor situación, creo yo, por la cual pasa un ser humano. Una familia, un pueblo, una nación, una ciudad. Y como bien dijiste, guerra obviamente no hay solo en Israel o digamos como lo vivimos hoy en día. Se van a cumplir 2 años de la invasión rusa a Ucrania. Por ejemplo, que es horrible para los ucranianos, víctimas de una invasión, pero también para la mayoría de los rusos que no quieren esta guerra, que no es una guerra. Aparte que Putin dice, o la guerra o la cárcel, a ver, los que hemos podido no ser Rusia, ¿no? Como Israel. Es decir, la gente, por eso te digo, no quiere, porque el tema de las guerras siempre lo deciden ciertas personas que por intereses a veces económicos, fundamentalmente, y donde se discute en un escritorio a veces, ¿no? Y en el medio está la gente. Porque acá es como, entre comillas, ¿cómo no se sabía? Entonces sí se sabía, había gente del ejército que sabía, pero no acusaron recibo, decimos nosotros, ¿no? Los rioplatenses. La realidad es, no sé si alguna vez la vamos a saber. El tema es, ¿cómo ves vos que dijiste algo de la historia y del futuro? Teniendo en cuenta un poco el pasado que vos reafirmás, que como el pueblo durante 4.000 años siguió viviendo, es lógico pensar que vamos a seguir existiendo, ¿no? Pero que hay que aprender para no repetir ciertos errores. Exacto. Mira, según mi opinión, que simplemente una opinión más, considero que un pueblo como el nuestro, que hace 4.000 años que existe, va a seguir existiendo. El asunto es cómo, el asunto de qué manera. O sea, yo creo que a lo largo de su historia, especialmente, digamos, en los últimos dos milenios, pero a lo largo de su historia, el pueblo judío sigue siendo algo así como, y obviamente el Estado de Israel, que es parte esencial del pueblo judío, como un barco navegando en aguas turbulentas, muchas veces a punto, digamos, de venirse abajo,
por ejemplo en la época de la Shoah, muchas veces a punto de venirse abajo, pero el barco sigue flotando. Durante miles de años tuvimos que pasar por todo tipo de tempestades, por todo tipo de tempestades. En alguna de esas tempestades, quizás, como ya lo hablamos, no hicimos las cosas lo mejor posible como para resguardarnos de esas tempestades, pero tuvimos que pasar por toda una serie de tempestades. Hasta hoy, la del 7 de octubre fue una de las peores tempestades por las que hemos pasado. Yo creo de todas formas que el pueblo va a seguir existiendo. Un pueblo que existe hace 4.000 años no va a desaparecer, creo yo, pero el asunto es cómo. Vos lo mencionaste recién y lo viste a entender cuando mencionaste algo del 7 de octubre. Nos encontramos una de las cosas más tristes, obviamente la pérdida de vidas humanas, ni que hablar, pero el antisemitismo que ha resurgido de vuelta en el mundo. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que en Estados Unidos, en universidades como Harvard y en otras importantes, son focos de antisemitismo? También tenemos amigos, obviamente también tenemos amigos en todas partes del mundo. Lamentablemente a veces los que más se hacen notar son nuestros enemigos. Y hoy en día, evidentemente, con la masacre del 7 de octubre, que muchos se olvidan que empezó el 7 de octubre y que Israel está respondiendo a una agresión, más allá que podemos discutir la forma como Israel está respondiendo, pero Israel está respondiendo a una agresión, pero muchos antisemitas disfrazados de antisionistas soslayan el hecho, soslayan lo que pasó el 7 de octubre. Y muchos te hablan sin conocimiento de causa. Nunca les interesó ningún otro conflicto en ninguna parte del mundo, pero en este conflicto, en esto hacen hincapié. Y te hablan, por ejemplo, de liberar Palestina, y te hablan del río al mar, y le preguntás cuál es el río y no saben, y le preguntás cuál es el mar y tampoco saben. Y en fin, y lamentablemente muchos de esos han resurgido, y también, por supuesto, acá en el Uruguay. También hay lugares, digamos, como Yemen, como los expulsaron a los palestinos, o sea, en distintas oportunidades. Por eso a mí me pareció importante que te conozcan y que, o sea, cualquiera tiene derecho a pensar y a dar su opinión. Pero yo creo que hay que conocer la historia, es decir, hay que conocer las fuentes, porque hablar por lo que dice otro o por lo que yo creo, ¿no? Me parece que no es válido. Y en todo esto, digamos, yo creo que hay mucha gente que no sabe lo que pasa en Egipto, lo que pasa en Yemen, ni siquiera saben a lo mejor en dónde está, ¿no? Entonces, o en Irak, o en Irán, diferentes lugares, ¿no? Etiopía, en fin. Es decir, donde de alguna manera, ¿qué es? ¿Cómo decir? Cuando alguien quiere dominar solamente por tener el poder, no por lograr que todos vivamos en este planeta. Porque justamente otro de los puntos, ¿no?, que es con la naturaleza, vos nombraste al pasar en el programa cómo se festeja los árboles. Y es una cosa que siempre Israel tuvo en cuenta, los árboles. Y cómo se destruyó a nivel del mundo eso, ¿no? O sea, por eso, elementos que son muy importantes para que todos podamos vivir mejor, no un grupo. Porque si hay gente que no vive bien, como está pasando en nuestro país en este momento, estos días, cortes de luz, inundaciones, falta de agua, gente durmiendo en la calle. O sea, es como que hay mucha gente como ya indiferente a lo que pasa. No es bueno eso. Cuando la indiferencia es una de las peores violencias y la desmentida. Entonces a mí realmente me pareció muy, muy perverso
que gente que se dedica, instituciones, agrupaciones, a niños, a mujeres, no dijeran nada de todo lo que pasó con los niños y con las mujeres, ¿no? Pero bueno, es como que en este momento a nivel mundial la desmentida es un mecanismo de defensa, ¿no?, que es mucho más grave que negar las cosas. Hoy la gente nos puede escuchar y puede olvidarse algunas cosas, pero yo no puedo decir que vos estás con una camisa roja, ¿no? O sea, armar otra realidad que no existe. Ahí estoy desmintiendo. Los que son colegas saben de lo que estoy hablando. Negar también nos podemos olvidar, pero ya cuando uno desmiente la realidad, por eso es importante conocer la historia para no repetir y poder elaborar. Susana, coincidiendo totalmente contigo, totalmente reitero, los que, en el caso, por ejemplo, de Israel, desmienten la historia, ahí vos tenés una combinación muchas veces de ignorancia y de antisemitismo. Yo soy de aquellos que cree que cuando se trata de, por ejemplo, de asbará, esclarecimiento, por supuesto que hay que hacer asbará, esclarecimiento, pero eso tiene que apuntar especialmente a la gente de buena fe que no conoce. Al antisemita disfrazado de antisionista, no lo vamos a cambiar. Por más argumentos que les des, por más que le muestres 100 veces las imágenes del 7 de octubre, no lo vamos a cambiar, porque el antisemitismo, como vos sabés, es un prejuicio, y un prejuicio, eso no se cambia por más argumentos válidos que vos le des, digamos, a la persona. Cuando, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional ha visitado infinidad de veces a prisioneros, o a rehenes en distintas guerras, pero no lo ha hecho con los rehenes israelíes, con el argumento que sea, no lo ha hecho. Cuando la UNICEF proclama los derechos de los niños, que yo comparto, pero no se ha preocupado por los niños israelíes, digamos, secuestrados. Se preocupa por los niños palestinos y está bien, pero no se preocupa por los niños secuestrados. Cuando todas las organizaciones feministas del mundo se preocupan de los derechos de las mujeres. Bueno, también es relativo porque, por ejemplo, de lo que pasa a las mujeres en Irán, que es una situación desastrosa para las mujeres en Irán o en Afganistán, que yo sepa, muchas mujeres, muchas organizaciones feministas en el mundo no se preocupan tampoco. Pero de las mujeres que han sido... Acordate cuando murió la chica joven por no usar el velo. O sea, el tema es, ¿no es cierto?, como vos decís muy bien, conocer, informarse, y puede no estar de acuerdo, pero el tema es que nosotros tenemos que conocer nuestro pasado, nuestra historia para constituirnos. Para constituir Exacto. Nuestra identidad como persona y, por supuesto, también como pueblo, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, Rafael, se nos fue el programa. Antes que vos hables, voy a hacer un aviso que se me pasaron los programas y no lo hice, que tiene que ver que en marzo comienzo nuevamente los seminarios que doy sobre psicosomática y sobre clínica de niños, que van a empezar en marzo con gente de distintos países. Hay gente de Israel, de México, ya hay gente que te conoce de Israel y que está esperando el programa, ¿eh? Así que, bueno, te agradezco muchísimo, y para no mezclar, la gente que quiera inscribirse, que me llame al mail o al teléfono. Y te dejamos el cierre del programa, Rafael, y te agradezco muchísimo. Acá Adrián Susana, pone, perdón, el productor pone, muy rica la charla y me hizo acordar a la población gitana, un pueblo que decidieron no tener un territorio. Eso lo pone el productor, que siempre participa cuando le interesa
y la verdad que te agradezco muchísimo que has puesto tu tiempo, porque sé que estás muy ocupado, y que la gente puede conectarse con vos a tu mail, que lo podés dar ahora para que lo pueda poner Adrián en el chat, ¿no? ¿Cuál es tu mail? Yo lo tengo, pero no lo tengo acá. Mi mail es, después si querés te lo paso por escrito. No, pero decilo, yo lo tengo, pero decilo ahora para que Adrián lo ponga en la pantalla. El mail es Rufeinu, R-U-F-E-I-N-U, rufeinu@hotmail.com. Rufeinu@hotmail.com. Lo de Rufeinu es porque a mí me dicen Rufo de sobrenombre. Por eso rufeinu@hotmail.com. Bueno, ahí lo puso, mirá, rufeinu@hotmail.com. Exactamente, Susana. Y bueno, me quiero despedir. Te agradezco. Espera, quiero que puedas dar un mensaje a la audiencia que pueda ayudar a poder pensar y a comprendernos más todos, a que haya paz. Perfecto, Susana. Muchas gracias por todo nuevamente. Y mi mensaje es el siguiente. Soy judío, pero soy parte del mundo. Soy judío y soy ciudadano del mundo. Obviamente del país en el que vivo y ciudadano del mundo. Por supuesto que quiero lo mejor para Israel, lo mejor para el pueblo judío, lo mejor para todos los habitantes de la región que están sufriendo injustamente y que no merecen sufrir, niños y mujeres y civiles inocentes de donde sea, no merecen sufrir. Ojalá que esto termine pronto, lo antes posible, y si bien uno quiere lo mejor para Israel, uno quiere lo mejor para todos los pueblos de la región y para toda la gente que no merece este sufrimiento lamentable, horrible. Quiero lo mejor para el pueblo judío, pero quiero lo mejor para la humanidad. Paz, un ideal, en fin, que viene de tan remoto como la historia. No por casualidad, la palabra hebrea más conocida entre judíos y no judíos es la palabra shalom, que es paz, es también un saludo, pero es paz, y a eso aspiramos, obviamente, paz con libertad, paz con justicia social, paz con solidaridad, paz con humanismo. Eso es lo que obviamente pretendemos para que el mundo sea un mundo mejor, lo mejor para todo el mundo, del cual Israel y el pueblo judío, por supuesto, forman su parte. Que los mandatos de amarás a tu prójimo como a ti mismo y de que no le hagas a los demás lo que no querés que te hagan a ti, que eso de una vez por todas se pueda cumplir, que desaparezca cualquier tipo de discriminación contra judíos y contra quien sea, antisemitismo, racismo, xenofobia, discriminación hacia la mujer, hacia discriminación por orientación sexual, en fin, flagelos y enfermedades del mundo que nos vienen acompañando lamentablemente hace mucho tiempo, que no se eduque hacia el odio, porque digamos cuando alguien es antisemita o es racista o discrimina, lamentablemente eso tiene mucho que ver con la educación que recibe en el hogar y en otros lugares. No solo tiene que ver con la educación en el lugar, pero tiene mucho que ver con la educación. Educar hacia la convivencia, educar hacia la paz, educar hacia la tolerancia, en el buen sentido del término tolerancia. Por supuesto que todo esto llevaría a un proceso de no sé cuántos años, pero es mi aspiración. Y en lo que tiene que ver nuevamente con el pueblo judío, recordar de que más allá de las diferencias
y dejando de lado sectores extremistas, dogmáticos y fanáticos, para el pueblo judío tenemos que tener en cuenta de una vez por todas y para siempre que lo que nos une, más allá de las diferencias, y bienvenidas sean las diferencias, lo que nos une debe ser mucho más importante que aquello que nos divide. Y las diferencias tienen que servir para enriquecernos a todos. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Un abrazo y ya nos veremos en Uruguay. Y muchísimas gracias, y por supuesto totalmente de acuerdo con lo que acabas, con todo lo que dijiste, ¿no? Pero muchísimas gracias, fue un placer. Y bueno, te convocamos para otro momento de este año en el programa. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Shavua Tov. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.